todos, muchachos, bienvenidos a este nuevo video, a este espacio de aprendizaje de programación del PLC S7 1200 con el TIA Portal versión 16. Aquí vamos a empezar entonces a hablar de lo que son las operaciones lógicas con bits. Son operaciones básicas, algunas son básicas, otras son un poco más complejas. Vamos a desplegar acá y tenemos todas estas operaciones con lógica, de lógicas con bits. Tenemos instrucciones simples como el contacto abierto, el contacto cerrado. Este es un inversor. Aquí tenemos una bobina que es un comando de salida. Este es un assignment pero que es negado. Él va a invertir lo que esté acá, lo va a invertir. Si es 0 lo va a poner en 1, lo que es 1 lo va a poner en 0. Tenemos los comandos o las instrucciones de set y reset. Y tenemos muchas más, tenemos muchas más acá que vamos a usar en la elaboración de las lógicas. Pero hoy, en este video voy a hablarle solamente de lo que es el contacto normalmente abierto, el contacto normalmente cerrado y la bobina, ya que bueno, hay algunas reglas especiales, sobre todo para el contacto normalmente cerrado, que debemos dejar bien en claro antes de avanzar con las demás instrucciones. Vamos a empezar entonces acá en esta línea de programación, en esta red, en la red número 3. Vamos a empezar a colocar entonces estas instrucciones. Normalmente lo que hacemos es, o la podemos tomar de arriba de los favoritos. Recuerden que el favorito está acá y en toda instrucción que tú quieras usar o que uses muy frecuentemente la puedes colocar acá. Aquí tenemos las básicas, entonces lo que hacemos es, tomamos la instrucción, dejamos presionado el mouse y cuando nos acercamos a la red, donde está la línea de programación o el run, como yo le dije, que es un RUNG, eh, ve que el cuadro se pone verde, ahí lo suelta, simplemente lo suelta. Esa es la instrucción normalmente abierta. En el PLC, esta instrucción es normalmente abierta. Entonces, también tenemos la instrucción, aquí esta instrucción se llama normalmente cerrada, o vamos a hacerle que lo que llamamos nosotros el drag and drop, que es tomar y soltar. Venimos nuevamente acá y ahí colocamos, cuando el cuadro se ponga verde, soltamos y listo. Otra manera, como le expliqué en la clase anterior, rápidamente es que puedes sombrear donde quieres colocarla, por ejemplo acá o acá. Si la quieres colocar acá, seleccionas el área donde la quieres colocar y haces clic, listo. Vamos a borrarla con suprimir. Bien, entonces tenemos estas dos instrucciones, normalmente abierta y normalmente cerrada. Mantengan el foco en la normalmente cerrada, porque aquí voy a explicar algo ahora que es bastante importante. Y al final de la línea de programación colocamos una bobina. Perfecto. Aquí ya pudiéramos decir que tenemos una línea de programación en la que un switch, tal vez un switch de campo, va a cambiar de 0 a 1. Otro switch de campo está normalmente cerrado y va a cambiar de 1 a 0. Esas dos acciones en conjunto van a generar una reacción o una asignación. Aquí en este assignment esta asignación también tiene un área de memoria asignada y esa área de memoria va a cambiar de 0 a 1 y ahí entonces vamos a tener eh, un encendido de una lámpara o el arranque de algún motor a través de un contactor, algo como eso. Estas instrucciones normalmente tienden a generar algunas confusiones en algunos casos, como le dije al principio, sobre todo la del contacto normalmente cerrado, y vamos a ver unas reglas que nos van a ayudar mucho a entenderlo. Hablamos entonces del contacto normalmente abierto y normalmente cerrado, y la asignación o la bobina, el comando de salida. Y en este caso vemos que en el PLC, normalmente abierto, tiene este símbolo como dos barras horizontales, verticales digo, y también lo que son el contacto normalmente cerrado. Tiene como una barra intercalada en medio de las dos barras verticales. Y en el campo, la simbología de lógica cableada, eh, por lo menos en este caso para el push button, este es un push button normalmente se usa para arranque, es un push button normalmente abierto, eh, una vez que es presionado es que cierra el contacto. En su estado natural, sin aplicarle presión, está abierto y aquí podríamos decir que hay un cero. Si este pulsador estuviera asociado a una dirección lógica en una instrucción normalmente abierto, estaría en cero y al pulsarlo, aquí estaría en 1, habilitaría esta instrucción para permitir la continuidad de la lógica de esa red.
En el caso del contacto normalmente cerrado, en el PLC tiene este símbolo y en campo, en lo que es lógica cableada, tiene esta simbología. Lo que significa esto es que este contacto está normalmente cerrado. Cuando hablo de normalmente, es cuando el dispositivo está sin energía, no se le está aplicando ninguna fuerza, ninguna energía. En este caso, en el caso de los pulsadores, la energía que se aplica es la fuerza que usa el operario para vencer la tensión de resorte y abrir el contacto. En este caso, cuando el pulsador está en estado natural, está sin aplicarle ninguna presión, el contacto está normalmente cerrado. Si el circuito está habilitado, entonces le está permitiendo un pase de corriente y el PLC, si este contacto, si este pulsador normalmente cerrado estuviera asociado a una instrucción normalmente abierta, entonces él estaría colocando un 1 acá sin pulsarlo o un 0 cuando se pulse, porque cuando pulsas este pulsador, valga la redundancia, lo que hace es que se vence la tensión del resorte y abre el circuito. Entonces pasa, esta señal pasa de estado 1 a estado 0. O todo o nada, máximo voltaje o 0 voltaje. Entonces el PLC lo va a interpretar como un 0 o como un 1. Vamos a ver un circuito básico. Este circuito básico es una lógica de PLC más una lógica cableada en la que hay un enclavamiento. Hay un enclavamiento de un motor a través de una señal de arranque, una señal de parada y una señal de enclavamiento. Yo lo que quería era hablarles de esta regla, en las reglas de oro de la lógica de PLC para estas instrucciones es la siguiente. Este contacto normalmente cerrado, cuando está en cero, cuando hay un cero asociado a la área de memoria de esta dirección lógica, entonces esta instrucción está activa. Y activa significa activo igual verde. Activo significa que va a permitir que la lógica se siga ejecutando a la salida de este. Cuando en esta instrucción normalmente cerrada hay un 1, entonces esto no está activo. Significa que cuando inicie o cuando el PLC esté escaneando, él va a mirar acá y cuando llegue a este punto va a ver que no está permitiendo que la lógica tenga continuidad porque esta instrucción no está activa. No está activa, no le está permitiendo el paso. Cuando es inactivo, rojo, no puede pasar, no puede haber una continuidad de la lógica. Eh, pero quiero ver algo acá con ustedes, ¿no? En el caso de el contacto normalmente cerrado, hay una confusión, o existe normalmente una confusión en que el contacto normalmente cerrado en el PLC y el contacto normalmente cerrado en campo es lo mismo. Puede ocurrir o puede suceder de que cuando estés programando, si no sabes esto, cuando estés programando, sepas que te enteraste de que el dispositivo de campo es un contacto normalmente cerrado y digas, bueno, voy a colocar acá en la programación un contacto normalmente cerrado porque el dispositivo de campo es normalmente cerrado. Realmente no están directamente relacionados porque el dispositivo de campo cuando está normalmente cerrado, como es normalmente cerrado, disculpa, cuando cierras el circuito, si no lo está pulsando, él te va a colocar un 1. Él te va a colocar un 1 acá en el PLC, la instrucción donde tú lo asignes. En cambio, la instrucción normalmente cerrada del PLC está esperando es un 0. O sea, esta instrucción normalmente cerrada del PLC se habilita o permite que haya una continuidad en la ejecución de la lógica cuando aquí hay un 0, no un 1. Y este contacto normalmente cerrado te va a generar un 1 cuando el circuito esté activo. Entonces, hay una mala concepción en cuanto a eso eh, y es un error que a veces se comete muy seguido. Por otro lado, el contacto normalmente abierto eh, en su estado cero, en su estado cero, está no activo, o sea, no va a permitir la continuidad de la ejecución de la lógica. Y cuando tiene uno, entonces sí la va a permitir que el escáner o que la lógica se siga ejecutando hacia la siguiente instrucción. Entonces, eh, por ejemplo, para el caso de I0.1, tenemos este pulsador de arranque y cuando el pulsador de arranque está no pulsado, no inicia el arranque del motor, él está en cero. Perfecto, está en cero.
la instrucción está inactiva. Pero cuando el operario pulsa acá el pulsador, cierra el contacto, fluye corriente, se genera una diferencia de potencial que el PLC la va a mirar como un 1, como un 1. Se habilita o se activa la instrucción, permite el paso hacia la segunda instrucción, pero aquí va a ocurrir algo. Y lo que quiero es que analicen algo acá, ¿no? Vean lo que es esta lógica arriba, y miren lo que es la lógica cableada abajo, y yo quiero que me digan o que me comenten si esto ustedes creen que va a funcionar. O sea, les pregunto y les consulto. Si quieren parar el video, lo pausan y analícenlo. ¿Va a funcionar? ¿Va a operar? ¿Va a arrancar el motor? Le pregunto, ¿va a arrancar el motor? Si yo acá asocio estos componentes a esta lógica. Bueno, eh, obviamente que no va a funcionar. No va a funcionar, esto no va a operar y ya les explico por qué. Normalmente, analicémoslo, ¿no? Normalmente, eh, si asocias estos componentes a esta lógica, vas a cablear estos componentes al módulo de entrada del PLC y lo asocias a estas direcciones lógicas, el arranque con el arranque, el stop con el stop y motor con motor. Entonces te vas a dar cuenta que cuando presiones en estado normal, este va a estar activo, o sea, va a estar activo, va a estar eh, en cero. ¿Por qué? Porque este está abierto. Y como este contacto está abierto, él no está viendo una diferencia de potencial. Está en cero, esta instrucción va a estar activa. Ella sola va a estar activa, pero aquí va a estar inactiva en esta sección, va a estar inactiva porque este contacto o esta instrucción normalmente abierta está en cero. ¿Qué va a pasar ahora? Cuando el operario presione acá el pulsador y cierre el circuito, que empiece a fluir corriente, aquí va a tener entonces un 1. Esta va a estar activa, va a estar bien, ok, perfecto, pero ahora esta se va a cerrar. Ya no va a tener, ya no va a estar abierta, sino va a estar cerrada, va a tener un 1. Y como esta instrucción está activa con 0, aquí como dice, ¿no? NC con 0 igual a activo, y activo es que permite el paso. Como está activa con 0, al colocarle un 1, está no activa, lo que hace que detenga la continuidad de la ejecución de la lógica, no dejando arrancar el motor. Es sencillo como eso, tan fácil como eso. Entonces no confundan, muchachos, no confundan, por favor, no confundan el contacto normalmente cerrado de la programación del PLC con el contacto normalmente cerrado de campo. No está directamente relacionado. Eh, lo, por, lo bueno es que la solución es fácil. O sea, la solución en este caso es fácil. Lo que tenemos que en el PLC, en la lógica del PLC, cambiar la instrucción. Si tenemos este pulsador cerrado, cambiar la instrucción en el PLC y pasarlo de normalmente cerrado a normalmente abierto. Ahora aquí sí va a funcionar. ¿Por qué? Porque cuando yo presione acá el pulsador de arranque, inicialmente, vámonos al principio, inicialmente está en cero, este está en cero, no está habilitado, este está en cero, no está habilitado. Entonces cuando yo presione acá el pulsador, este se va a habilitar, va a cambiar a 1 y este entonces ahora sí va a tener voltaje también, va a empezar a fluir corriente, se va a generar una diferencia potencial en sus bornes y el PLC va a ver y va a detectarlo como un 1. Entonces este va a estar en 1 activo, este va a estar en 1 activo y ahora sí va a haber una continuidad de la ejecución de la lógica y el assignment o el comando de salida va a cambiar de estado 0 a estado 1. Los estados o las áreas de memoria la, del arranque, de la parada y del motor van a cambiar de estado 0 a 1. Entonces ahora vamos a tener el motor en marcha y va a haber un enclavamiento a través de este contacto auxiliar, que es un contacto auxiliar que va a estar en el contactor y que va a permitir que haya un flujo continuo de corriente en el circuito a través de ese contacto auxiliar. Eso es todo lo que quería hablarles de estas dos instrucciones y ahora vamos a ver un poco de lo que es el assignment. El assignment es básico, sencillo, es un comando de arranque, un comando de salida, disculpe. Esto lo que hace es que simplemente habilita a través del módulo de salida los contactos o el circuito de salida para energizar todo lo que esté conectado ahí, siempre y cuando sea digital, pues, siempre y cuando sea un dispositivo digital dentro del nivel de voltaje aceptado o del PLC y del dispositivo. Entonces lo que va a hacer, va a habilitar internamente dentro de su lógica y dentro de su circuito electrónico, va a habilitar entonces los contactos de salida para que un dispositivo de salida, como una lámpara o un
contactor sea entonces energizado y ejecute una acción como encender una lámpara, habilitar una sirena, arrancar un motor. Eso es todo lo que estas tres instrucciones hacen. Entonces, bueno, vamos ahora a volver al TIA Portal. Vamos a hacer una lógica igual a la del ejemplo. Para eso nos colocamos aquí un Open Branch, eh, colocamos aquí un contacto nuevamente abierto y hacemos el cerrado acá con el Close Branch. ¿Listo? Vamos a asignarle entonces memorias. Vamos a ponerle una M0.1. Aquí van a notar que en el ejemplo había un porcentaje I 0.1 y 0.2. Lo que son las direcciones lógicas y no se pueden forzar directamente desde esta área. Hay que hacer una, una tabla de forzado o una tabla de simulación especial a través del PLC Sim, pero para eso voy a hacer un video adicional donde le voy a explicar cómo hacer el forzado a través de ese método. Pero primero, para poder hacer este video más práctico, voy a colocarle memorias, que son memorias M0.1, M0.2, vamos a ponerle un Q0.1, que es salida, y esta salida vamos a asociarla a esta instrucción de normalmente abierto, para hacer el enclavamiento. Hacemos clic acá, le damos Q0.1, listo. Entonces, bueno, para renombrar o para colocarle el nombre a estas instrucciones, le da clic derecho y va a ser rename tag, renombrar tag, y le ponemos a este arranque o start. Le das doble clic también, doble clic, no, disculpa, le das clic derecho, rename tag, y ahora este va a ser el stop. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a simular este pequeño programa, esta pequeña lógica, eh, viniéndonos a las instrucciones y cambiándole los estatus de 0 a 1 y vamos a ver cómo reacciona el assignment o el comando de salida. La idea siempre de las lógicas es que todos los elementos de entrada sean posicionados o sean colocados dentro de la lógica para que obtengamos las salidas que queremos, ¿no? En este caso lo que tenemos son pulsadores o con contactos abierto y cerrado para arrancar un dispositivo o para energizar una salida. Puede ser un motor. En este caso vamos a identificarlo de una vez. Antes de avanzar vamos a ponerle motor. En este caso es arrancar un motor. Entonces, bueno, vámonos a la simulación, nos vamos acá arriba, vamos a Start Simulation o iniciar simulación. Estoy haciéndolo de nuevo, el iniciar la simulación, para que lo vean varias veces, en varios videos lo estoy haciendo, para que sepan cómo se inicia la simulación en el TIA Portal. Aquí entonces le doy arriba a donde está la pantallita de la compu, me vengo acá, me va a aparecer esta ventana y aquí le doy Start Search. Vamos a buscar en un inicio de búsqueda. Entonces va a empezar a buscar dentro del programa un PLC. Aquí miro este PLC con esta dirección IP. Es el PLC SIM, el PLC virtual. Y le damos cargar. Automáticamente va a empezar a compilar la configuración. Y ahorita se inicia. Entonces aquí vamos entonces a cargar. Vamos a cargar al PLC esta configuración, le damos finalizar y ahora ve que el PLC quedó en stop. Vamos acá al botón de run, le damos run y ahora se va a colocar verde acá. Está ahora marcha el PLC, está en estado run y vamos a hacer la simulación. Para hacer la simulación, entonces venimos acá a el lentecito. Acá en la parte superior derecha hacemos clic en el lentecito y aquí esto se va a sombrear como que se estuviera en línea. Las líneas punteadas azul significa que esa área está inactiva, no hay una continuidad de ejecución de lógica acá en esta línea. Las instrucciones que están en verde significan que están activas, significa que ellas están o tienen dentro de ellos la condición que la habilita para permitir
la continuación de la ejecución de la lógica. Por lo menos en este caso, como les dije, el contacto normalmente cerrado es, es una instrucción que necesita 0 para estar habilitada. Habilitado, les recuerdo, es que él va a permitir que se siga viendo una continuidad de la ejecución de la lógica a la salida de este. ¿Cómo nosotros simulamos? Simplemente como tenemos memorias, obvio, ojo con esto, como tenemos memoria, tipos de datos M0.0 hasta lo que pueda abarcar este PLC. Entonces le damos clic derecho, le vamos a modificar y puedes cambiarlo de 0 a 1 o de 1 a 0. En este caso, como este es un contacto normalmente abierto, ¿qué es lo que deberíamos tener ahí para que pueda estar activo? Ok, un 1. Entonces le damos clic derecho, vamos a modify, que es modificar, y modify to 1, modificar a 1. Listo, ahí le damos modificar a 1 y ahí vemos que ahora se activó todo. ¿Por qué se activó todo? ¿Por qué todo está verde ahora? Porque este contacto, el contacto normalmente cerrado, tenía un 0 y estaba activo. Cuando nosotros llevamos este contacto a 1, este pasó de estado inactivo a activo y ahora hay una continuidad completa en la ejecución de la lógica hasta el comando de salida. Perfecto. Ahora, aquí hay un enclavamiento a través de este contacto auxiliar del motor, por lo que yo pudiera asumir que aquí el pulsador fue liberado. Yo le doy Modify a 0, Modify to 0, le doy modificar a 0. Listo, aquí abrió, aquí no hay continuidad, pero como está enclavado por el contacto auxiliar, el motor está encendido. Pongamos que, aquí es donde quiero también que presten mucha atención, pongamos que yo quiero parar por alguna razón. Le damos clic derecho y aquí es donde nos vamos a dar cuenta que este, lo que activa esta instrucción es 0, es no 1. Como se puede asumir, que pueden pensar que estar activado es estar en true o en 1. No, estar activado es que él tiene dentro de él, en su área de memoria, tiene el dato que él necesita para estar activo. Por ejemplo, aquí si le doy modificar, modify to 0, ¿qué pasa? No pasa nada. Vamos a verlo otra vez para que vean. Le doy modificar a 0 y no pasa nada. Modifico a 0, no pasa nada. Pero ahora yo le doy clic derecho, le doy modificar a 1. 1 es el dato que hace que esta instrucción quede inactiva, que no permita que haya una continuidad en la ejecución de la lógica. Entonces lo doy acá y ¿qué pasó? Se inhabilitó. Ahí está, entonces esta línea punteada azul significa que está inhabilitada esa área de la lógica. Y por supuesto, aquí también se inhabilitó o se fue a 0 lo que es la salida o el comando de salida. Esto funciona de esta manera. Y no nos confundamos, no se confundan con el contacto normalmente cerrado del PLC y el contacto normalmente cerrado de el campo. Para cerrar, para finalizar, entonces recapitulamos que el contacto normalmente abierto necesita un 1 para estar activo. El contacto normalmente cerrado del PLC, estoy hablando del PLC y la programación dentro del PLC, necesita un 0. Este contacto normalmente cerrado necesita un 0 para estar activo. Y también sabemos que activo es que esta instrucción está recibiendo el dato que él necesita para permitir que haya una continuidad en la ejecución de la lógica. Eso es todo. Voy a hacer otro video más para continuar con las operaciones de lógicas con bits. Nos vemos en el próximo video.